a la mucosa olfatoria, que es la porción de mucosa que nos permite captar los olores. Anatómicamente, la nariz tiene diferentes funciones. Empezamos. La entrada de la nariz, el huequito de la nariz se llama narina. Inmediatamente después de la narina tenemos el vestíbulo. El vestíbulo de la nariz está tapizado de epitelio plano estratificado queratinizado, igual que la piel, que luego se va a convertir en epitelio plano estratificado no queratinizado. Al inicio del vestíbulo es queratinizado, conforme vamos entrando, no queratinizado. En este vestíbulo hay pelo, que son las fibrisas, y hay glándulas sebáceas, porque ustedes saben que donde hay pelo, hay glándulas sebáceas. Entonces, tenemos que la primera porción de la nariz es el vestíbulo. Ustedes pueden ver el vestíbulo es bien chiquito, aquí nada más. El resto de la nariz, la porción más grande de la nariz, es la porción respiratoria. La porción respiratoria está cubierta de un epitelio rojo brillante. ¿Por qué es rojo brillante? Por la misma razón que les explicaba hace algún momento, porque tiene gran cantidad de capilares sanguíneos. EP3. La mucosa respiratoria tiene epitelio respiratorio y lámina propia. La lámina propia de la mucosa respiratoria descansa directamente sobre el periósteo, en la parte de la nariz que tiene el esqueleto óseo, y en el pericondrio, en la parte de la nariz que tiene cartílago. Entonces aquí no vamos a encontrar tejido adiposo ni nada, solo mucosa y luego el hueso. Mucosa periósteo o mucosa pericondrio. Recuerden eso, porque esa es una pregunta de examen. Bien, entonces, la mucosa respiratoria tiene un epitelio que es epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Y nosotros, para no decir todo eso, siempre vamos a decir epitelio respiratorio. ¿Cómo es este epitelio? Es alto, ¿no? Porque es cilíndrico, tiene cilios, tiene células caliciformes, que son las células que producen moco. Luego viene la porción olfatoria. La porción olfatoria se ubica en el techo de la nariz. A diferencia de la porción respiratoria, que es rojo brillante, la porción olfatoria es pardo amarillenta. Como ese epitelio de acá. Aquí vamos a encontrar las células olfatorias que son neuronas bipolares. Y otros tipos de células que ya vamos a ver más ahí. Finalmente, la salida de la nariz, la última porción, se llama coanas. Las coanas nos llevan hacia la laringe, hacia la faringe. La faringe tiene dos porciones. Detrás de la nariz, la nasofaringe. La nasofaringe también está tapizada de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Y más abajo tenemos la orofaringe, que es la porción que está detrás de la boca. La orofaringe tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, la nasofaringe tiene epitelio respiratorio y la orofaringe tiene epitelio
órganos identificados no quedan. Recordemos que en la nasofaringe desemboca la trompa de Eustaquio, la trompa de ¿Tendrá morir? Tiene. Sí. Esto ya lo vimos. El epitelio respiratorio. Hemos dicho que tiene varios tipos de células. Principalmente las células cilíndricas ciliares. La mayor cantidad de células. Son células altas que tienen en su dominio apical cilios. Estos cilios tienen como función hacer un movimiento ondulatorio para llevar el moco desde la nariz hacia la orofaringe, a través de la nasofaringe hasta la orofaringe para que sea deglutido. Entonces es una función de protección. Luego tenemos el segundo grupo, ya dijimos las células calciformes, que son las que van a producir el moco que cubre a la mucosa respiratoria. Y luego tenemos las células en cepillo. Las células de cepillo no las vamos a ver en el microscopio, no las vamos a ver, pero están ahí. Estas son células que en su dominio apical tienen microvelocidades y que en su dominio basal están en contacto con fibras nerviosas aferentes. Estas son células receptoras. El cuarto grupo celular son las células basales, que son células madres. Son células madres que se van a diferenciar en los diferentes tipos. Y finalmente, el último tipo celular son las células de gránulos pequeños o de Purkinje. Estas son células neuroendocrinas. Tienen gránulos endocrinos en su citoplasma. Son estas células de las que hablábamos hace rato, células endocrinas que están dispersas en el epitelio respiratorio. Debajo del epitelio tenemos la membrana basal y luego la lámina propia, donde ya hemos dicho que encontramos gran cantidad de capilares. Ahora, hemos dicho que estos capilares sanguíneos se encargan de calentar el aire y que los cilios, el moco que cubre el epitelio capta las partículas de polvo, ¿cierto? Y los cilios mueven el moco. Pero yo les pregunto, si este es un tubo, porque la nariz es como un tubo, y por acá va una corriente de aire, ¿es posible que las partículas de polvo que van al centro queden atrapadas en el moco? ¿Cómo? Si van al centro del chorro, ¿ya? No, son microvellosidades, no son la misma. Lo que pasa es que en la nariz el aire no va en un chorro normal, suave, sino que dentro de la nariz se producen turbulencias. El aire está turbulento, dando vueltas como remolinos por todas partes. ¿Por qué? Para que puedan tocar la pared. Y estas turbulencias se crean gracias a la existencia de los cornetes. Los cornetes son elevaciones de las paredes laterales de la nariz. Para que vean que la naturaleza es increíble, es maravillosa. Bien. La porción olfatoria, ya hemos dicho que tiene una mucosa. ¿Cuáles son las células del epitelio olfatorio? En primer lugar tenemos las neuronas bipolares. ¿Qué es una neurona bipolar? Exacto, es una neurona que tiene un axón y una dendrita. Entonces, estas neuronas, su dendrita está dirigida hacia la luz de la nariz y su neurona se va hacia adentro, hacia el sistema nervioso central, hasta alcanzar el bulbo respiratorio.
el bulbo olfatorio. Entonces, estas neuronas olfatorias se renuevan cada 30 a 60 días. ¿Se acuerdan que en la clase del ciclo pasado dijimos de que a pesar de que antes se creía que las neuronas no se renovaban, algunas neuronas de algunas zonas sí se renuevan? Y una de esas son estas neuronas olfatorias que se van a renovar cada 30 a 60 días. Bien, estas neuronas entonces envían su dendrita hacia la luz de la nariz. En la porción final de la nariz hay una dilatación que es un botón olfatorio. De este botón olfatorio nacen cilios, entre 10 a 20 cilios. Y estos cilios se van a encargar de capturar las partículas odoríferas. Además, este epitelio olfatorio está cubierto de moco. Y este moco es producido por unas glándulas que se encuentran en la lámina propia del epitelio olfatorio, que son las glándulas de Bowman. Bien, entonces, primer grupo celular, células olfatorias, que son neuronas bipolares. Segundo grupo celular, células de sostén. Las células de sostén son células sustentaculares, ya saben ustedes que donde hay neuronas tiene que haber células que los apoyen, porque las neuronas siempre necesitan. Estas células sustentaculares son el grupo mayoritario de células en este epitelio. Son células cilíndricas altas que llegan hasta la luz del epitelio y le dan soporte mecánico y metabólico al epitelio. Luego tenemos las células basales, que son células madre, y se van a diferenciar los otros tipos celulares. Son células bajas, que están pequeñitas pegadas a la membrana basal. Y finalmente las células en cepillo, que son las mismas de las que hablamos hace un momento. Esas son las células del epitelio olfatorio. Y podemos ver un esquema donde vemos el epitelio olfatorio, las neuronas bipolares con su dendrita hacia la luz, los axones que van a ir atravesando la lámina propia, atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides y se van al bulbo olfatorio. Son axones amielíticos. Ya dijimos que en la lámina propia están las glándulas de Bowman, son glándulas serosas que producen una sustancia que se llama proteína de unión de sustancias olorosas, que esta proteína se adhiere a las sustancias olorosas y facilita que éstas sean captadas por los cilios de las neuronas olfatorias. Los senos paranasales ya lo van a ver ustedes en anatomía, son cavidades que se encuentran alrededor de la nariz, que están tapizadas por epitelio respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, pero con la característica de que tienen mucho menos células caliciformes que el epitelio de la nariz. Tienen menos células caliciformes, porque si no, imagínense, se nos llenaría de moco los senos paranasales. Estas cavidades se comunican a la nariz a través de meatos, ¿no? A través de orificios. También directo a la nariz desembocan el conducto nasolacrimal, que es el conducto por el cual se drenan las lágrimas de los ojos hacia la nariz. Bueno. Y la faringe. Ya hemos dicho, la faringe une la nariz, la boca hacia la laringe y tiene varias porciones. Tenemos la nasofaringe, que tiene epitelio respiratorio, y la orofaringe, que tiene epitelio plano estratificado. La separación es a nivel de el paladar. El paladar. La laringe. La laringe es una estructura tubular que tiene un esqueleto cartilaginoso y
que tiene pliegues mucoepiteliales. Estos pliegues mucoepiteliales en la laringe van a formar las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Las que producen la voz son las cuerdas vocales verdaderas. La parte interna de la laringe está cubierta por epitelio respiratorio, a excepción de las cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales verdaderas están tapizadas de epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Recuerden que siempre las estructuras que están constantemente sometidas a fricción deben tener epitelio plano estratificado. Por eso es que aquí encontramos epitelio plano estratificado. Como hay epitelio plano estratificado, podemos encontrar aquí algunos tumores benignos que se presentan en este epitelio. Ustedes han escuchado que hay personas que se les baja la voz, que están ciegos y cuando van al otorrino les dicen que tienen un granuloma. Un granuloma es una tumoración por proliferación de este epitelio plano estratificado, que la gran mayoría de veces su origen es el virus del papiloma. Se saca este granuloma, se cauteriza, son tumoraciones, pero también se pueden producir cánceres a partir del epitelio plano estratificado, que son diferentes a los cánceres que se producen en el epitelio respiratorio, un tipo de cáncer glandular, los cánceres que aparecen a partir del epitelio plano estratificado son más agresivos. Menos comunes, pero más comunes. Bien, este tubo, esta laringe, tiene en su porción superior una estructura que se llama glotis. La glotis es como una tapa que cuando tragamos los alimentos, la glotis se cierra sobre la laringe, evitando que los alimentos entren a la laringe. Cuando a veces no coordinamos bien la glotis, se nos van los alimentos por las vías respiratorias, nos ahogamos. Entonces aquí vemos un esquema, arriba la epiglotis, aquí tenemos los pliegues, las cuerdas vocales verdaderas y falsas. La tráquea, es la última porción de nuestra clase, despierten un minuto. La tráquea es una estructura tubular que mide aproximadamente 10 centímetros de longitud y une la laringe con los bronquios. La zona de la tráquea donde se produce la bifurcación que va a dar origen a los bronquios se llama narina. Narina. La tráquea tiene un esqueleto cartilaginoso. El esqueleto de la tráquea está formado por anillos incompletos de cartílago hialino. Estos anillos tienen forma de C, es decir, que en la parte posterior no están unidos. ¿Por qué no están unidos? Porque detrás de la tráquea está el esófago y cuando tragamos los alimentos, el esófago necesita espacio para distenderse. Por eso es que los anillos de la tráquea no son completos, porque de otra forma tendríamos que alimentarnos solo con líquidos. La tráquea está tapizada por epitelio respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células calciformes. Este epitelio descansa sobre una membrana basal que en este caso tiene muchas fibras de colágeno. Aquí vamos a encontrar el tejido VAL. ¿Qué es tejido VAL? Tejido linfoide asociado a bronquios. VAL es tejido linfoide asociado a bronquios. Son acúmulos de linfocitos que tienen la función de protección a bronquios. ¿Ven? Tejido linfoide asociado a bronquios.
debajo del epitelio viene la lámina propia, ¿cierto? En la lámina propia termina la mucosa. Aquí en la lámina propia es donde vamos a encontrar estos acúmulos de linfocitos. Donde termina la mucosa, separando la mucosa de la submucosa, encontraremos fibras elásticas. Ustedes tienen que ponerle mucha atención a los cortes de la tráquea, porque la separación entre la mucosa y la submucosa no siempre está muy clara. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Fibras elásticas. En la submucosa, a diferencia de la mucosa, vamos a encontrar más cantidad de vasos sanguíneos. Generalmente en la mucosa no los vemos, en la submucosa. Estos son vasos sanguíneos de mayor calibre que los que podríamos ver en la mucosa, en la lámina propia. Y acá vamos a encontrar glándulas. Estas son glándulas mucosecretoras. O sea, además de las células caliciformes, tenemos glándulas mucosecretoras que van a producir más moco para tapizar la superficie interna del tráquea. Son entre 16 y 20 anillos que forman el esqueleto cartilaginoso de la tráquea. Y por fuera tenemos adventicia. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? Ambos son exteriores. ¿Cuándo es serosa y cuándo es adventicia? Serosa es cuando está tapizada de epitelio blanco. Adventicia es cuando es foroteteólogo. Entonces tenemos, miren, que la tráquea tiene mucosa con epitelio, lámina propia, luego tiene submucosa y luego tiene adventicia. Tiene fibras de músculo liso, pero en la parte posterior. Es un esquema de la mucosa, la submucosa, el cartílago, debajo de la submucosa tenemos el cartílago hialino, entonces el orden, ¿no? Entonces, la mucosa, que es el epitelio más la lámina propia, luego la submucosa, luego el cartílago hialino y luego la